Capítulo 3.8, gráficas de inyección, parte 2, llenado de molde, eliminación de tiros cortos. En esta parte vamos a estudiar cómo se interpreta en la gráfica el llenado del molde y cómo a través de esta información logramos eliminar los tiros cortos. Si nosotros dominamos esta parte de la gráfica, sería imposible que nosotros llegáramos a tener otra vez algún tiro corto. Ahora vamos a revisar algunos conceptos que vienen en nuestro libro para que puedas entender a fondo cómo funcionan las gráficas y de manera muy eficiente podamos eliminar para siempre los tiros cortos. En la página 33, el primer concepto que es súper importante es que el molde es un recipiente de volumen constante. Esto quiere decir que pase lo que pase, el molde mantiene siempre su misma capacidad. Si nosotros encontramos que al molde le caben 55 centímetros cúbicos, de manera permanente solo le cabrán 55 centímetros cúbicos. Esto nos abre tres posibilidades: que nosotros siempre tengamos una pieza perfecta, o si tenemos problemas con este concepto, que podamos ver que la pieza nos puede salir con tendencia a incompleta o con tendencia a rebaba. Pieza incompleta. Si al molde le caben 55 centímetros cúbicos y nosotros de origen programamos menos, entonces desde que nosotros empezamos a hacer el proceso ya estamos casi como quien dice planeando que pueda salir un tiro corto. Nosotros siempre debemos de llenar el molde al 100%. Cada vez que programemos menos, y sobre todo sensiblemente menos, será cada vez más fácil que nuestro tiro pueda salir a veces incompleto. Y esto nunca tendremos el control. Nuestro molde siempre tiene un tamaño constante. Y no podemos pensar que el molde alguna vez se va a hacer más grande y como el molde creció, entonces la pieza me sale incompleta. El molde siempre tendrá la misma capacidad de volumen. Pieza con rebaba. La otra cosa que tampoco podemos pensar es que nuestra pieza pudiera llegar a salir con rebaba porque el molde se hizo más chico. O sea, el molde no se puede hacer más pequeño. Lo único que nos podría llegar a suceder es que de alguna manera se hubiera quedado un pedazo de pieza dentro del molde, por lo cual el volumen se hizo más chico. Pero si no, la pieza siempre debe de quedar del mismo tamaño. Pasar el volumen que le cabe al molde no es tan divertido, porque este puede llegar a tener consecuencias muy graves. Entre las principales consecuencias que nosotros tendremos en caso de que rebalsemos el molde y por lo tanto la máquina se va a abrir más de lo que debió, es que vamos a tener o una rebaba muy fuerte, pero también tenemos el efecto sobre la máquina y el molde. En el molde muchas veces lo que sucede es que abrimos el canal caliente y nos fuga material por todas partes. Y este es resultado de una mala programación. También, si la máquina no tiene perfectas la distancia entre barras, llega a ser relativamente frecuente, sobre todo en las máquinas económicas, que se rompen las barras. Ahora vamos a pasar rápidamente a la página 44 de nuestro libro y vamos a revisar el siguiente concepto. El primero es que la etapa de inyección es obligatoriamente para llenar el molde, o sea, llenar el molde al 100%. Y el sostenimiento se usa exclusivamente para dar propiedades a las piezas. No es para terminar de llenar el molde, que es lo que la mayoría de la gente hace. Cuando tú inyectas de esta manera, estás garantizando que pueda haber esporádicamente tiros cortos. Estos conceptos entonces van a ser muy importantes si queremos dominar y entender cómo la gráfica nos va a ayudar a eliminar 100% los tiros cortos. Ese ya no debería de volver a ser un problema en tu diario. Cuidado, una cosa que es importante es que esto que estamos viendo no lo puedes aplicar en tu máquina si estás corriendo con un solo perfil de velocidad, porque la presión va a subir a tales niveles que seguramente podrás también romper la máquina y romper el molde.
Estos daños van a ser debidos a la alta presión. Ten cuidado. Primera gráfica. Entonces ahora vamos a empezar a ver en esta gráfica que tenemos en una máquina Cincinnati en donde el programa fue mal hecho y por lo tanto va a salir frecuentemente con tiros cortos. Entonces vamos a notar que nosotros tenemos tres maneras de darnos cuenta que el proceso estuvo mal hecho. Entonces vamos a revisar los tres casos y en qué me voy fijando para determinar que esta pieza obligatoriamente va a sacar tiros cortos por la manera en que fue programada. Cuando estamos terminando de llenar el molde, como todo recipiente que es sometido a presión, siempre lo que acaba sucediendo es que la presión sube drásticamente. Esta subida drástica de presión nos indica que el molde ha quedado lleno. En esta gráfica lo que vamos a estar viendo es que la curva naranja nos indica la presión. Esta presión está relacionada siempre con la posición del husillo y por eso vemos que tanto la velocidad como la presión y la posición siempre van indicándonos cómo se van comportando a lo largo del tiempo. Al ver la curva naranja, la de presión, y vemos que no está subiendo o que su subida no es lo drástico que nosotros estamos esperando, esto nos confirma que el molde no ha quedado bien llenado. Cuando estamos revisando estas curvas y vemos que la curva de la presión sí va subiendo, yo diría de manera natural, pero no nos marca una gran subida, esto nos indica que el molde no ha quedado correctamente llenado. Al seguir las curvas azules, estamos viendo que la velocidad de la máquina se está comportando contra lo que nosotros habíamos programado. Lo que nos está diciendo que la máquina funciona bastante bien y que lo que yo le digo que haga, lo hace. Esto es muy importante. Sin embargo, cuando entramos al sostenimiento, mal, muy mal. Porque durante el sostenimiento se supone que el molde debió haber quedado lleno. Es lo que estamos buscando. Si el molde no está lleno, cualquier variación en la fluidez nos dejará un tiro incompleto o con rebaba. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo el hecho de que el molde siempre quede lleno, pues ya no le cabe más material. Y si le cabe material, pues va a haber velocidad de entrada durante el sostenimiento. Entonces, siempre que tengamos velocidad durante el sostenimiento, es una confirmación de que el molde no ha quedado lleno. Tener velocidad durante el sostenimiento es casi una garantía que eventualmente va a haber tiros cortos. Si ahora nos vamos fijando en las curvas de color verde, vamos a empezar a notar que estas curvas deben de llegar hasta el punto de conmutación y una vez que están en el punto de conmutación se tiene que acostar. O sea, no debe ni entrar y mucho menos salir material del molde. En este caso, tiene un pequeñísimo rebote, lo que quiere decir que poquitito material se regresó al cañón. Pero lo malo después es que sigue avanzando, 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 avanzando. Y esto es terrible, porque nos está diciendo que le faltaba demasiado material al molde y no quedó lleno como nosotros lo esperábamos. Aquí se va volviendo importante la ayuda que nos genera tener esta tercera curva. Por eso es tan importante siempre contar con esto. Tener la curva de presión y velocidad se puede, pero va a ser bastante más difícil. Y no es de que sea un espanto la manera en que se mueve el husillo, pero sí, definitivamente, es una pésima idea que nos esté quedando de esa manera el molde. Si nosotros queremos la garantía de jamás volver a tener un tiro corto, esto hay que arreglarlo. ¿Y qué oportunidad puede llegar a haber que nosotros tengamos un tiro corto cuando hay un cambio en la fluidez del material? Que es lo que más nos pega a los procesadores. Al ver estas cuatro curvas, las cuatro marcan molde lleno y exactamente en el mismo tiempo. Entonces quiere decir que
aun cuando hubo un cambio de fluidez, ni cambió el tiempo, ni cambió la forma de llenar el molde. Ahora podemos ver que la curva verde correspondía a material fluidez 20 y adrede entonces cambiamos a otro material de mucha menor fluidez, en este caso la curva azul con una fluidez 12, para demostrar que aun cuando tú tuvieras un cambio fuerte de fluidez, las ventanas de proceso no existen. Y esto es lo bonito de este método, que aun cuando haya tremendos cambios de fluidez o gente que procesa solo con reciclado, tú no tienes que preocuparte de qué pasó con la fluidez y cómo es el tamaño de grano y todo esto. Tienes la garantía de que todos los disparos te van a salir bien. Ahora con esta información básica ya podemos empezar a identificar cuándo vamos a tener problemas y cuándo no. Vamos a seguir subiendo muchísimos videos, por lo que te invito a que los vayas viendo y que te suscribas a nuestro canal y toques la campana para que te estén llegando los avisos de todo el material que vamos a estar subiendo. Saludos.